Hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con la reflexión del día de hoy. No sin antes hacerles una invitación muy importante. Hoy en este sábado, ¿verdad? Sábado 18 de agosto, para que pues todas las familias, ¿verdad? Que tienen hijos, ¿verdad? De hecho, el Evangelio habla el día de hoy de los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí. Les tengo una gran invitación. Hoy en la comunidad a la cual yo pertenezco, la Santa Cruz de los Milagros, aquí en Querétaro, va a haber un retiro de niños el día de hoy a las 8:30 la recepción y va a acabar como a las 3 de la tarde. Es importante, hoy el Señor es lo que nos pide. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos, los que se hacen como ellos, son los que pertenecen al reino de Dios. Entonces hoy los invito a que vayan, a que lleven a sus hijos. El día de mañana pues todos iniciamos un nuevo ciclo escolar y pues qué gran bendición puede ser el que el Señor los bendiga, el Señor los unja, el Señor los proteja. ¿De qué? De toda la acechanza que vemos, ¿verdad? Ahora pues hasta los niños ya están corrompidos algunos, ya han visto cosas que no, y desde casa, ¿verdad? A veces ya están pues, los niños un poco lastimados, dañados psicológicamente, mentalmente, en su corazón, etcétera, ¿verdad? Pues es importante que el Señor bendiga a cada uno de esos niños y por qué no, ¿verdad? Por poder sanarles también su corazón, porque a veces pues venimos dañados, pero desde el vientre de mamá. Entonces es importante que el Señor, como dice hoy el Evangelio, les imponga las manos, ¿verdad? Y ore por ellos. Entonces, que tenemos nosotros hijos, hay que llevarlos, acercarlos al Señor. Amén. Pues vamos a iniciar. Le mando por ahí un saludo a Carmen Ávila, mi prima, ¿verdad? Ahí en la Ciudad de México. Le mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Saludos por allá a la tía, ¿verdad? A la tía y a todas las primas. Bueno, pues vamos a iniciar hoy en esta mañana y vamos a iniciar con un tema maravilloso, ¿eh? Y aquí nos va a sacar la duda el Señor. Hoy nos va a enseñar que lo que hagan nuestros padres o lo que haga yo es, cada uno es responsable de sus propios actos. Esto lo digo y lo menciono porque una vez sucedió, yo escuché que decían, es que a mí me va como me va porque mi mamá practicaba la hechicería. A mí me va como me va porque mi papá caminó por caminos feos, ¿verdad? De alcoholismo, de tabaquismo, de violencia. Y como mi papá era así, pues yo también soy así. O yo traigo de él todo eso. Y hoy el Señor nos va a enseñar que no es verdad. Que cada uno es responsable de su vida, de sus actos, de sus decisiones. Es importante que hoy se queden a escuchar este mensaje. Por ahí le mando un saludo a mi querida amiga Cari, ¿verdad? Y pues bueno, a todos los que se vayan agregando o más tarde, ¿verdad? Vean este video, pues puedan pues detenerse un ratito a escuchar el mensaje del día de hoy. Pues bueno, vamos a iniciar con la primer lectura, que es lo que nos va a enseñar, mis hermanos, que cada uno es responsable de su propia vida. Amén, amén. Vamos a tomarlo del libro del profeta Ezequiel. Y todo lo que vayamos a compartir lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, versículos del 1 al 10 y 13, 30, 32. ¿Sí? O sea, versículo del 1 al 10, aquí tiene un puntito, ¿verdad? Porque nos salta al versículo 30, tiene otro puntito y nos brinca al versículo 30 y 32. Pero si pueden leer todo el capítulo 18 es mejor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. El Señor me habló y me dijo, ¿por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías. Lo mismo la vida del Padre que la del Hijo. Así pues,
El hombre que peque, ese morirá. El hombre, vamos a ponerlo de este lado, el hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos, ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, que no presta con usura, ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga parcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, este hombre, es justo y ciertamente vivirá. Dice el Señor Dios, si el hijo de este lado, el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Wow. Cada uno es responsable de sus propios actos. Que nos quedemos con eso el día de hoy, hermanos, estamos del otro lado. Que nos quedemos con eso que el Señor nos está diciendo hoy, que lo podamos comprender, entender, ya estamos del otro lado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada uno es responsable de su propia vida. Aquí no le podemos echar la culpa a nadie. Aquí la vida es de Dios, la vida nos la dio Dios personalmente. Aquí cabe mencionar, la salvación es personal. Una vez le dije a mi hermano por ahí, me dijo, no hombre, pues ya contigo ya estamos del otro lado, ya con mi mamá, con todo lo que hacen en la iglesia, ya estamos del otro lado. Y le dije, ¿qué crees, carnalito? No, yo te quiero mucho, pero yo no puedo ayudarte a ti a que tú entres al reino de Dios, o tú te salves, o tú te conviertas. Yo puedo orar por ti, yo puedo interceder por mis hijos, por mi mamá, por cada uno de ustedes, que ahorita está mi amiguito Yaudir Camacho, mi querido Gerardo Estrada, que están ahorita conectados. Yo puedo orar por ellos y pedirle al Señor que los bendiga, que los ayude, que los fortalezca, que los llame, ¿verdad? Como a mí un día se me llamó, también a ellos, que los llame el Señor a su presencia para que conozcan el amor de Dios, para que conozcan las gracias que el Señor da. Y yo le decía, yo no puedo. ¿Por qué, hermano? Yo le decía, porque la salvación es personal. Porque el encuentro con el Señor es personal. ¿Por qué? Porque la conversión es personal. Solamente yo tomo la decisión de ¿qué? De convertirme al Señor. Solamente yo tomo la decisión de seguir al Señor o de alejarme del Señor. Yo solamente tengo la decisión, como habla Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, de decidir, de elegir entre el bien o entre el mal. Yo soy el único responsable. Por eso hoy el Señor nos dice, quiten ese refrán de Israel, como que los papás comieron las uvas y se les caldan a los hijos los dientes, se les destempla. ¿Cómo? No, eso no, dijo el Señor. Cada uno es responsable. Si tu mamá, tu papá hicieron cosas, ¿verdad? Abominables a los ojos de Dios, malas a los ojos de Dios, como todo lo que nos dice el Evangelio el día de hoy, ¿verdad? Que calumnian, que roban, que matan, que destruyen, que aniquilan, que practican cosas malas, ¿verdad? Tantas cosas que nos dijo el Evangelio hoy, es responsabilidad de ellos. Yo soy yo, tú eres tú. Y eso tenemos que entenderlo y comprenderlo hoy con claridad. El Señor no te va a juzgar a ti por lo que hayan hecho tus padres. Ojo,
ánimo, eso quitémoslo también de nuestra mente. Es que me pasa esto por la culpa de mis padres. No, no es cierto, es por tu propia culpa. Aunque yo haya tenido el peor padre del mundo, yo no tengo que seguir lo mismo que él hacía. Al contrario, si yo vi que sus obras fueron malas y terminaron mal, pues ¿para qué sigo el mismo camino de mi papá? Yo mejor me alejo porque ya sé las consecuencias, ¿verdad? El pecado muere. Y hoy 3 veces nos dice el Señor, y nos lo dice a ti, mi querido Charlie Gallegos. Hoy nos lo dice a ti y a mí bien claro, 3 veces en la primera lectura del día de hoy. Arrepiéntete de tu pecado y aléjate de ellos. Arrepiéntete de tus infidelidades y estrena un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice el Señor. Y por tercera vez dice, arrepiéntanse y vivirán. Las 2 primeras son unas sugerencias que el Señor nos dice, mandatos que hoy el Señor nos dice, aléjate de tu pecado, te drogas, tomas, cometes adulterio, fornicas, ves pornografía, estás viviendo en unión libre, aléjate de esos pecados, porque no vas a poder entrar al reino de los cielos como hoy en el Evangelio nos lo va a decir con esos pequeñitos, con esos hijos. Entonces hoy nos dice el Señor, aléjate del pecado. Quiero compartirles algo, a lo mejor hoy va muy de la mano. Ayer, ¿verdad? Tenía ganas de hacer cosas que no tenía que hacer. Y eso es humano, hermanos. Eso se mete la idea, mira, hazlo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, no lo hagas. El Espíritu dice, no lo hagas. Y ayer tuvimos nuestro momento de oración, los servidores de la Santa Cruz. Y yo, antes de irme, quería hacer cosas que no tenía que hacer. Y lo voy a hablar abiertamente. Quería ver pornografía, hermanos. Y yo le decía al Señor, es que ya no, Señor. Ya no quiero más esto. Algún día les platicaré bien mi testimonio. Y le dije, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y era cuando iba a ir al momento de oración con los evangelizadores. Ayúdame, Señor. No me quería ni ir de la casa. Y agarré el coche y me fui, ¿verdad? Me fui, llegué a la oración. Y ahí yo le decía, Señor, ayúdame, Jesús. Ayúdame, Padre. Total, terminamos, me regresé a la casa de todos ustedes. Y pues seguía un poco ese deseo, pero ya no con esa fuerza. Y en eso me inspiró el Señor a comenzar a rezar el Santo Rosario. Les voy a decir una cosa, hasta sentía como que me caminaba algo entre las piernas, hasta sentía raro, hermanos. Pero eso es lo que nos pide el Señor, que ya no regresemos a ese pecado, que nos alejemos de él, pero al alejarnos de él es porque nos vamos a alejar a los pies del Señor, a pedirle al Señor. Ahora comprendo cuando el Señor, ¿verdad?, le llevaron a los apóstoles, les llevaron a un enfermo, un endemoniado, me parece, y no pudieron sacarle el demonio, y Jesús les decía, es que este demonio solamente sale con la oración y el ayuno. Y miren, no hice lo que yo tenía ganas de hacer, y lo digo con vergüenza y con pena, ¿verdad? Y con testimonio de ver pornografía. Como mi esposa no estaba, ella se fue a un servicio, ella también es servidora del Señor, canta en un coro, ¿verdad? Con mis compadres, con mi querido Alfredo, con mi comadita Fabi, y con un gran equipo, ¿verdad? De servidores del Señor, consagrados al Señor. Y están, de hecho, están en la sierra en este momento, y es cuando más ataca el enemigo, es cuando más el demonio ataca. Recuerden con Eva y Adán, ¿qué fue lo que pasó? No estaba el hombre, no estaba Adán. Pues le llegó a la mujer. O sea, el demonio ataca cuando más estamos solos. Esto apréndetelo. Cuando estamos solos es cuando llega la serpiente, cuando llega el enemigo a tentarnos. Aléjate, dice el Señor, apártate del pecado, aléjate, pero aléjate a los pies del Señor. ¿Tienes una Biblia? Aléjate a tu Biblia. Señor, ayúdame. Jesús, ya no quiero más drogarme, ya no quiero más tomar, ya no quiero ser más infiel, ya no quiero hacer tantas cosas malas. Ayúdame, Señor. Tomarnos de la mano del Señor y con la gracia de Dios y con la oración es como el Señor nos va a ayudar a poder vencer esos pecados. Por eso hoy dice el Señor, arrepiéntete y aléjate del pecado.
Arrepiéntete del pecado, aléjate. La segunda dice, arrepiéntete de tus infidelidades, de todo lo malo que hacemos, de los ídolos falsos que adoramos. Y hay muchas cosas que aquí podríamos platicar. Ahorita se me vino rápido a la mente, ¿verdad? El fútbol, hoy todo el mundo emocionado, que vienen las águilas y que viene el fútbol y que los gallos y que vamos al estadio, vamos a disfrutar, vamos a gritar. Ayer veía en la noche también llenos los antros de los bares. Híjole, a veces estamos haciendo mucha infidelidad. ¿Por qué? No porque vayamos, no. Porque sí, la fiesta y el mundo lo tenemos al 100, pero las cosas de Dios lo tenemos en 0. Por eso dice el Señor, arrepiéntanse de sus infidelidades, porque me son infieles a mí, porque se olvidan de mí, porque se apartan de mí. Y por último, el Señor nos da la clave y dice, arrepiéntanse y vivirán. Hay dos opciones hoy en este día que nos pone el Señor. O seguir de la misma forma, ¿verdad? Como el padre adúltero, como el padre que hace mal, o bien del hijo, ¿verdad? Que busca lo bueno, que busca ser justo, que busca ayudar, que busca respetar los mandamientos de Dios, que decide estar con el Señor, convertirse. Hoy tenemos esa opción de elegir. ¿Qué queremos? ¿Arrepentirnos o seguir como seguimos? ¿Verdad? Muy bien. Y vamos a compartir, le mando por ahí un saludo a mi querido amigo Dakar, que también por ahí está conectado. Y vamos a compartir, esta fue la primera lectura del profeta Ezequiel, maravilloso, ¿ok? Yo creo que quedó muy claro. Cada uno es responsable de sus propios actos y de sus propias decisiones. Y vamos a ver el Evangelio, ¿verdad? De según San Mateo, solamente son 2 versículos, está muy pequeñito el Evangelio del día de hoy. Y dice la palabra del Señor del Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 19, versículos 13 y 15. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está lo que al principio de este video, ¿verdad? Les hacía una atenta invitación para el día de hoy, sábado 18, llevar a sus hijos al templo de la Santa Cruz de los Milagros para un retiro con los niños. Hoy va a haber un retiro para niños. Es importante que le acerquemos a nuestros hijos, ¿a quién? Al Señor. Les decía al principio del video, para que el Señor bendiga a nuestros pequeños, para que el Señor los proteja con su preciosísima sangre de toda acechanza del maligno, de toda acechanza de Satanás. Ahorita mi hija, por ejemplo, pasa, mi Andrea, a 6º año de primaria. Comienzan las tentaciones, comienzan las pruebas, comienzan pues que los celulares ya todo el mundo trae y comenzar a ver cosas que no tienen que ver, amistades que no tiene que tener. Si nosotros le pedimos al Señor que le imponga las manos a nuestros hijos, que los unja y los bendiga, nosotros podemos estar tranquilos y confiando plenamente en el Señor que nuestros hijos están bien tanto en la escuela como en la calle. Entonces es importante que hoy los llevemos a ese retiro. Muchos dicen, oye, pues es que, ¿cómo llevo a mis hijos? ¿O dónde? ¿O cómo? Si yo tengo a mi hija, a mi hijo, hay que llevarlo. Y mañana, domingo, va a haber un retiro igual en la Santa Cruz para jóvenes. Ya no hay excusa ni pretexto, mis hermanos. El Señor abre puertas, el Señor llama, el Señor se ocupa y se preocupa de nosotros, de cada uno de nosotros, como en la primera lectura, de cada uno. Él es el dueño de nuestra vida. ¿Sí? Entonces los invitamos. Y hoy yo quiero retomar, para terminar este video, quiero retomar, ¿verdad? El Evangelio de ayer, unido al de hoy. Hoy viene un mensaje muy fuerte, hermanos, matrimonios. Hoy viene un mensaje muy fuerte. Ayer hablábamos del matrimonio y del divorcio, ¿verdad? Vamos a quedarnos con lo del matrimonio. Hoy dice el Señor, dejen que los niños se acercan a mí y no se los impidan. Viene
un mensaje directo. Nosotros como papás tenemos la responsabilidad de darles primero que nada un buen ejemplo a nuestros hijos. A lo mejor algún tiempo como yo no lo dimos, pero por eso hoy el Señor en el profeta Ezequiel nos dice: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu infidelidad, arrepiéntete y vivirás, ¿verdad? Y yo que tengo hijos pequeños, qué bueno, ¿verdad? Que nos arrepintamos a tiempo. Y no nos arrepintamos cuando nuestros hijos tienen 30, 40 años y los hijos están perdidísimos. ¿Por qué? Por el mal ejemplo que les di yo o mi esposa como esposos. Dice el Señor hoy: dejen que los niños se acerquen a mí. Si nosotros como papás damos un mal ejemplo, si nosotros como papás no damos el ejemplo de acercarnos al Señor, ¿cómo queremos pedirle a los hijos lo que nosotros no les damos o no les enseñamos? ¿Cómo le decimos a nuestro hijo: hijo, ve a misa, si tú y yo no vamos a misa? ¿Cómo le decimos al hijo: hijo, ve a confesarte ya la fila que están haciendo, si tú nunca te confiesas? Por a lo mejor porque estás en pecado mortal, porque no te has casado, porque vives en unión libre, o sea, vives en pecado. ¿Cómo le dices a tu hijo que se vaya a arrodillar? ¿Cómo le dices a tu hijo: ve a comulgar, si tú no lo haces? ¿Cómo le dices: hijo, cásate, si tú no estás casado, si tú estás viviendo en desobediencia con el Señor? Y es un tema fuerte, delicado, mis hermanos. Dice el Señor: no se los impidan, porque si a ti te están viendo ese ejemplo, pues Él no lo va a hacer, por lógica. Por lógica no lo va a hacer el hijo. Por eso tenemos que tener bien en cuenta que el Señor nos dice cómo tenemos que vivir. No es lo que diga el sacerdote, no es lo que diga el Papa, no es lo que diga hoy en este día Eric. No, yo también lo he aprendido. Por eso el Señor, y perdón que me regrese, pero aquí dice el Señor: el hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, que no ofrece sacrificios a los ídolos, ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, etcétera, ¿verdad? Si esa persona es buena, ¿verdad? Pues sus hijos van a aprender lo que ellos hacen. Eso es, que con nuestro ejemplo, eso es acercar a los hijos al Señor. Con esos actos es acercarlos a la misericordia de Dios. Es acercarlos a su infinito amor. ¿Por qué? Porque van a ver lo que el Señor hace en papá y en mamá. Porque van a ver cómo se aman los esposos, los papás. Ellos lo van a ver, mis hermanos. Por eso es bien importante, dice el Señor: no se los impidan. ¿Y a quién va el mensaje hoy? A los papás. A ti y a mí. Y si esta línea me la dio el Señor, ¿verdad? Es porque yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero irme a lo que en YouTube hay muchos videos de sacerdotes. No. Yo cometía ese error anteriormente, en los años atrás. Me metía a escuchar todo lo que decían los padres y luego yo decía lo que yo escuchaba que ellos decían. No, ahora yo le he pedido mucho al Señor: Señor, a mí háblame. A mí dime qué quieres que yo les comparta a mis hermanos. A mí dime qué quieres que yo les diga. Y eso es lo que hoy se me vino, ¿verdad? Que es el ejemplo de los papás. Por eso en la primera lectura, ¿qué decía? Los papás van a dar cuentas y los hijos van a dar cuentas. Cada uno por separado vamos a dar cuentas. Pero a nosotros como esposos del día del evangelio de ayer nos va a decir: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Qué hiciste con ellos? No, pues fíjate que por mi trabajo nunca estuve, pues por mi vicio nunca estuve. Pues yo voy a pagar lo que yo hice. Es bonito, mis hermanos. Yo creo que hoy queda claro y ojalá y le pido al Señor que así sea, que haya quedado claro este mensaje y pues que el Señor nos siga dando esa gracia, ¿verdad? De seguirlo buscando, de seguir escuchando su voz. Y pues tristemente, ¿verdad? A veces dice uno, pues no hay tantos que se conectan o entran y se salen, porque a veces no es fácil escuchar la voz de Dios. A veces no es fácil escuchar lo que Dios nos pide.
A veces no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? La puerta es ancha, ahí pasa todo mundo, pero la puerta angosta que nos lleva al Señor es muy chiquita y solo pasan algunos. Pues que pasemos por esa puerta, ¿verdad? Angosta, tus hijos hoy en este día que el Señor habla de ellos para que nos los bendiga, ¿verdad? Y que pasemos solamente tú y yo, y qué mejor, ¿verdad? Que el matrimonio, pues que también pasemos juntos, yo y mi esposa y mis hijos, al reino de Dios, a un día podernos encontrar cara a cara y decirle gracias papá, porque todo lo que se hizo no fue en vano, hice solamente lo que tenía que hacer. Que Dios los bendiga mucho, feliz sábado y que Dios los bendiga. Gracias.